No perteneces aquí. La vendedora humilló al joven mecánico, y lo que pasó después dejó a todos sin aliento. ¿Alguna vez viste a alguien ser humillado solo por parecer fuera de lugar? Esta historia te mostrará cómo un joven mecánico, cubierto de grasa pero lleno de fe, transformó la burla en asombro y la vergüenza en gloria. Prepárate para presenciar cómo Dios utiliza lo pequeño para revelar lo grandioso. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que estás a punto de ver te inspirará a nunca dudar del propósito que Él sembró en ti. En aquel enorme salón, donde el brillo de los autos cegaba más que el sol, un muchacho de apenas 14 años caminaba con paso temeroso. Su ropa estaba manchada de grasa, sus zapatos viejos, pero sus ojos brillaban como dos faros llenos de esperanza. Había pasado meses ahorrando para llegar hasta esa exposición, no para presumir, sino para aprender. Mientras otros admiraban los motores por vanidad, él los miraba con amor, como quien contempla un milagro que aún no entiende del todo. A su alrededor, los murmullos se mezclaban con risas disimuladas. Algunos hombres, envueltos en perfumes caros y corbatas relucientes, lo observaban con desdén. Era evidente que aquel chico no pertenecía a ese mundo de apariencias. Pero él no bajó la cabeza. Su mirada firme escondía una promesa silenciosa: demostrar que el talento no se mide por la ropa ni por el apellido, sino por lo que se lleva en el corazón. Cada paso que daba resonaba en el suelo como un eco de fe. Porque hay momentos en la vida en los que Dios nos lleva a lugares donde nadie cree que merecemos estar, y justo ahí nos prueba. Mateo, porque así se llamaba el joven, no buscaba aprobación. Solo quería una pequeña pieza, un simple engranaje para revivir el motor que había reparado con sus propias manos. Y sin saberlo, estaba a punto de vivir una lección que lo marcaría para siempre. A veces la vida nos pone frente a vitrinas donde todo brilla, menos nosotros. Pero esos instantes son los que moldean el alma. Mientras los adultos hablaban de negocios y autos de colección, aquel niño respiraba humildad. Sentía que cada máquina tenía un alma y que con paciencia podía escucharla. Tal vez no tenía estudios ni dinero, pero tenía lo que pocos conservan: la fe en lo invisible, la convicción de que lo imposible también puede repararse. Las luces del lugar eran tan intensas que casi ocultaban las sombras, y sin embargo, era en esas sombras donde Mateo se sentía cómodo. Observaba, aprendía, recordaba las tardes en el taller de su barrio, donde su padre le decía: «Hijo, el valor de un hombre no está en su bolsillo, sino en sus manos limpias de engaño». Esas palabras lo acompañaban como una oración silenciosa mientras caminaba entre los autos que olían a orgullo más que a gasolina. A veces, los grandes comienzos no llegan entre aplausos, sino entre miradas que juzgan. Ese día, el muchacho no imaginaba que su presencia, tan fuera de lugar, sería el centro de algo mucho más grande, porque Dios, en su sabiduría infinita, acostumbra a esconder los mayores prodigios dentro de las personas que el mundo menos espera. Y allí, entre motores y murmullos, la historia del pequeño mecánico de manos negras estaba por comenzar. La vendedora lo vio acercarse y de inmediato frunció el ceño. Era elegante, con un vestido que reflejaba el brillo de los autos y una sonrisa tan afilada como un cuchillo. Cuando Mateo se detuvo frente a su mostrador, ella lo examinó de arriba a abajo. Su voz sonó fría, casi como un portazo disfrazado de cortesía. «No perteneces aquí, niño». A su alrededor, algunos visitantes soltaron risitas. No era solo una frase, era un golpe directo al alma. El silencio que siguió fue pesado. Mateo sintió que el corazón le ardía, como si las palabras se hubieran clavado en su pecho. Pudo haber respondido, pudo haberse ido, pero eligió callar.
Porque a veces el verdadero poder no está en gritar, sino en contenerse. Esa calma, la que muchos confunden con debilidad, es la que diferencia a los que reaccionan de los que comprenden. Dios enseña a los suyos a esperar, incluso cuando la humillación duele. Y es que todos, alguna vez, escuchamos una voz parecida, la que nos dice: no perteneces aquí, no eres suficiente, no tienes lo que se necesita. Pero el alma sabia aprende que esas voces no son verdades, son pruebas. Mateo lo sabía sin entenderlo del todo. Su silencio no era resignación, era una promesa. Sabía que el tiempo, ese aliado invisible, revelaría lo que las apariencias trataban de ocultar. Los presentes continuaron riendo, sin imaginar que el mismo chico que despreciaban llevaba en sus manos la respuesta a un problema que ninguno de ellos podría resolver. Porque Dios, con su justicia silenciosa, no responde con gritos, sino con hechos. Y los hechos, tarde o temprano, hacen callar a los soberbios. Mateo solo bajó la mirada, apretó los labios y siguió observando los motores con la misma devoción con la que otros miran un altar. Muchos podrían pensar que un insulto basta para apagar el brillo de un niño, pero en los corazones humildes las ofensas se transforman en fuego. Mateo sintió ese fuego arder por dentro. No era rabia, era determinación. Era como si en su interior alguien le susurrara: no te rebajes, demuestra quién eres con tus actos. Esa es la voz que todo buen corazón debe aprender a escuchar cuando la vida lo hiere, la voz que no viene del orgullo, sino de la fe. La vendedora, creyendo haber ganado, volvió a su rutina, pero en el universo nada queda sin respuesta. Cada palabra de desprecio es una semilla que germina en el momento exacto. Y lo que ella no sabía, ni nadie allí, era que el niño de manos manchadas pronto haría que todos contuvieran el aliento, porque los despreciados por el mundo son, con frecuencia, los elegidos por Dios para dejar una lección imborrable. Pasaron las horas y el bullicio de la exposición parecía no tener fin. Pero de pronto, un sonido seco rompió la armonía, una alarma. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. Un auto deportivo, valorado en más de $200,000, había quedado inmóvil frente al público. Los técnicos corrieron, los ingenieros discutían entre sí, y el dueño, desesperado, exigía respuestas. Nadie podía explicar por qué aquel motor tan perfecto había muerto de repente. La vendedora, que antes se sentía intocable, empezó a sudar. Su rostro perdió el brillo de la arrogancia. Miraba alrededor buscando una solución, pero todo lo que encontraba eran excusas. Fue entonces cuando una voz entre la multitud murmuró: ¿y si dejamos que el chico lo vea? Hubo risas, burlas y hasta gestos de incredulidad. Pero a veces, cuando los sabios fallan, Dios elige al pequeño para mostrar su poder. Mateo, que seguía en silencio, levantó la vista. No buscó reconocimiento ni venganza. Solo sintió que era el momento. El dueño del auto asintió, movido por la desesperación, y los técnicos se apartaron con desgano. En ese instante, algo invisible cambió en el ambiente. No era solo un niño acercándose a un auto averiado. Era un alma valiente respondiendo al llamado de la fe, un instrumento de propósito en medio del ruido y del orgullo. El murmullo del público crecía. Algunos grababan con sus teléfonos, otros susurraban que aquello era una locura. Pero la vida está llena de locuras sagradas, de momentos en los que un corazón puro puede hacer lo que la ciencia no comprende. Mateo respiró hondo. Pasó su mano por el capó brillante y cerró los ojos un instante como si orara en silencio. Había aprendido que antes de reparar una máquina debía tranquilizar el alma. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones.
Historias como la de Mateo, que demuestran que el poder no está en las manos más limpias, sino en las más dispuestas a servir. Lo que está por ocurrir te recordará que los milagros se esconden en los lugares donde nadie mira. La vendedora, impotente, observaba cómo aquel niño se inclinaba ante el auto. No entendía qué lo movía, pero algo en su pecho comenzó a temblar. No era miedo, era vergüenza. Aquel muchacho, a quien había despreciado, estaba a punto de mostrarle al mundo que la fe no se mide en títulos ni en apariencias. En un instante, el silencio volvió a caer sobre la sala, justo antes de que la historia diera un giro que nadie, absolutamente nadie, habría imaginado. El chico pidió una llave inglesa. Su voz fue tranquila, casi inaudible, pero transmitía una seguridad que desarmó hasta al más incrédulo. Mientras los expertos cruzaban los brazos, Mateo se agachó frente al auto y observó cada detalle como quien lee un idioma antiguo. Tocó los cables, giró una tuerca, cerró los ojos por un instante y escuchó. Porque los que aman su oficio no solo miran, sienten. En segundos supo lo que nadie había visto. Los murmullos aumentaban. ¿Qué puede saber un niño de motores como este?, decían algunos. Pero la humildad, cuando se une al talento, tiene un poder que el orgullo nunca entenderá. Mateo levantó una pieza diminuta, apenas visible, y la ajustó con una precisión asombrosa. Entonces colocó la mano sobre el volante y murmuró algo que pocos oyeron. «Ahora, inténtelo otra vez». En ese segundo, el silencio se hizo absoluto. El dueño giró la llave y el rugido llenó el lugar. Fue un sonido majestuoso, como si un león dormido hubiera despertado después de siglos. Las luces del tablero se encendieron y el motor comenzó a vibrar con una fuerza perfecta. Nadie podía creerlo. Los ingenieros se miraban unos a otros con la boca abierta. La vendedora, inmóvil, sintió como su rostro ardía entre el asombro y la vergüenza. El aplauso fue inevitable. La multitud, que antes lo despreciaba, ahora aclamaba al niño. Algunos filmaban, otros lloraban. Mateo, sin levantar demasiado la cabeza, simplemente sonrió. Porque los verdaderos milagros no necesitan testigos para ser reales, pero cuando los tienen, sirven para despertar la fe dormida. Ese día, en medio de un salón de autos lujosos, Dios habló a través de un joven mecánico de barrio. Y así, lo que parecía una escena común se volvió una revelación. Cada persona presente sintió algo removerse en su interior, la certeza de que el valor no se compra, se demuestra. Mateo no necesitó palabras grandiosas. Su silencio fue suficiente para enseñarles que el conocimiento sin humildad es solo ruido. Los hombres sabios no siempre visten trajes, a veces usan overoles manchados de grasa y llevan el corazón limpio. Cuando el rugido del motor se apagó, el eco de aquel momento quedó flotando en el aire. La vendedora no sabía si acercarse o esconderse. Pero mientras todos comentaban lo ocurrido, una verdad se imponía sobre el asfalto. Lo que se hace con amor y fe nunca falla. Dios no elige a los perfectos, elige a los dispuestos. Y ese día eligió a Mateo para recordarle al mundo que la grandeza nace de la humildad. El público seguía aplaudiendo, pero Mateo apenas levantó la vista. Sus manos temblaban un poco, no de miedo, sino de emoción. El dueño del auto, un hombre de traje impecable, se abrió paso entre la multitud y se detuvo frente a él. Lo miró con respeto genuino, algo que no se compra ni se finge. Le tendió la mano y, con una sonrisa sincera, le preguntó: «¿Cómo te llamas, hijo?». Mateo dudó un instante, como si su nombre pesara demasiado en aquel lugar donde antes había sido rechazado. Pero luego, con voz firme, respondió: «Soy Mateo, mecánico de barrio». No hubo aplausos esta vez, solo un silencio profundo que lo dijo todo. Aquellas palabras simples resonaron más que el rugido del motor. Era como si Dios mismo hablara a través de su humildad. Los títulos no hacen grande a un hombre,
su corazón sí. La vendedora, pálida, bajó la mirada. Las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero no eran solo de vergüenza, había algo más. Era el reconocimiento de haber visto un milagro. No un milagro de aceite y metal, sino uno de espíritu. Porque ese niño, al que había despreciado, le había dado una lección de humanidad más valiosa que cualquier venta, y aunque quiso hablar, las palabras no salieron. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que viene te mostrará grandes milagros. Historias de jóvenes como Mateo, que no necesitan fama ni fortuna para recordarnos que el talento verdadero nace del alma y florece con fe. El dueño le colocó una mano en el hombro. Hijo, si haces esto con un corazón tan puro, llegarás lejos, le dijo con voz emocionada. Mateo solo sonrió, limpiándose las manos con un trapo viejo. No sabía cómo responder. Había algo en él que comprendía que aquel aplauso no era para su habilidad, sino para el mensaje que su vida acababa de transmitir. En silencio, agradeció a Dios. Mientras la gente lo rodeaba con admiración, Mateo sintió que algo invisible había cambiado para siempre. Ya no era el muchacho que no pertenecía, era el ejemplo vivo de que, cuando el corazón obra con humildad y propósito, los cielos se abren. Y aunque no buscaba gloria, aquel día su nombre empezó a grabarse en la memoria de todos los presentes, como una chispa de fe encendida entre el ruido del mundo. Cuando el tumulto comenzó a calmarse, la vendedora se abrió paso entre la multitud. Cada paso le pesaba, como si caminara sobre su propio orgullo roto. Tenía los ojos rojos, la voz temblorosa. Se detuvo frente al chico, y por un instante no supo qué decir. Aquella mujer, acostumbrada a dominar con palabras, se había quedado sin ellas. La soberbia se le había derretido entre los dedos y solo quedaba la sinceridad. «Perdóname», murmuró finalmente, con un hilo de voz. Mateo la miró sin rencor. No dijo nada. No hacía falta. Su silencio era más poderoso que cualquier reproche. Sacó un pequeño trapo del bolsillo, el mismo con el que limpiaba grasa y sueños, y se limpió las manos mientras esbozaba una sonrisa leve. Fue un gesto tan simple, pero tan lleno de dignidad, que quienes lo vieron comprendieron que estaban presenciando algo más grande que una disculpa. Estaban viendo el perdón en su forma más pura. A su alrededor, la gente observaba con respeto. Nadie reía ya. Incluso los ingenieros que antes se burlaban, lo miraban con una mezcla de admiración y vergüenza. Uno de ellos se quitó la gorra en señal de humildad. Era como si todo el salón se hubiera transformado en un templo improvisado, donde el silencio tenía el peso de una oración. En ese instante, el muchacho de manos manchadas se convirtió en un símbolo de fe y humanidad. Y es que el perdón no se enseña con palabras, se enseña con ejemplos. Mateo no levantó la voz, no humilló a quien lo había humillado, solo caminó hacia la salida, con la calma de quien sabe que ha hecho lo correcto. Cada paso suyo resonaba como una lección. Los corazones grandes no necesitan venganza, necesitan paz. Y los niños que aprenden eso, desde temprano, llevan luz a donde otros solo ven oscuridad. La vendedora lo siguió con la mirada hasta que desapareció tras la puerta. Sus lágrimas, esta vez, no eran de culpa, sino de gratitud. Había aprendido algo que el dinero no compra, que los verdaderos tesoros no están en los autos de lujo, sino en las almas que el mundo desprecia. En ese momento, entendió que aquel niño había sido enviado para recordarle que la humildad también brilla, aunque nadie la aplauda. Fuera del recinto, el viento soplaba suave y el sol acariciaba el rostro de Mateo. Se detuvo un instante, respiró hondo y levantó los ojos al cielo. No necesitaba trofeos ni reconocimientos. Sabía que había ganado algo mucho más valioso.
La certeza de que, aun cuando te digan que no perteneces, Dios siempre guarda un lugar para ti. Y con esa fe sencilla, siguió su camino, dejando tras de sí un eco de esperanza que nunca se apagaría. El sol se reflejaba en los vidrios del recinto, y cada rayo parecía iluminar el camino del joven. Mateo caminaba sin prisa, con la cabeza en alto, llevando en sus manos no solo un trapo viejo, sino también una victoria que no necesitaba trofeos. En su corazón, la humillación se había transformado en fortaleza. Sabía que Dios había permitido aquel momento no para herirlo, sino para mostrarle que los lugares donde no encajamos son, a veces, los escenarios donde nacen los milagros. Mientras avanzaba por la calle, recordó las palabras de su padre. Nunca olvides quién eres, aunque el mundo te dé la espalda. Y esas palabras cobraban vida con cada paso. A lo lejos, los ruidos de la exposición se desvanecían, como si quedaran atrás junto con el orgullo y la burla. En su mente solo quedaba un pensamiento. Algún día regresaría, no como un extraño, sino como un maestro. Porque los que creen en su propósito siempre encuentran el camino de vuelta. Las personas que lo vieron salir no lo olvidaron. Muchos hablaron de él durante días, otros buscaron su nombre en redes, queriendo saber más de aquel chico que encendió un motor con el alma. Pero Mateo no buscaba fama. En su pequeño taller, entre herramientas desgastadas y olor a metal, siguió trabajando con la misma pasión de siempre. Sabía que los dones que vienen de Dios no se usan para impresionar, sino para servir. Su historia se convirtió en un eco silencioso, una inspiración para quienes alguna vez se sintieron fuera de lugar. Porque todos, en algún momento, escuchamos la voz del mundo decirnos: no perteneces aquí. Pero los valientes responden con hechos, no con palabras. Y así, el niño de las manos negras se volvió símbolo de fe, la prueba viviente de que ningún origen humilde puede limitar un corazón decidido. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, Mateo levantó la vista al cielo y murmuró: Gracias, Señor, por no dejarme caer cuando todos me dieron la espalda. Su voz se perdió entre el canto de los pájaros, pero su fe quedó sembrada. Sabía que cada humillación escondía una promesa y que algún día los que lo despreciaron serían testigos de lo que Dios había preparado para él. Y así terminó un capítulo, pero no su historia. Porque los caminos de quienes aman lo que hacen no tienen fin. Se multiplican en milagros cotidianos, en actos de bondad y en sueños que renacen cada mañana. Mateo no pertenecía al lujo ni a los relojes dorados. Pertenecía a un propósito mayor. Y mientras el mundo seguía su ritmo, él caminaba tranquilo, con el corazón lleno de fe, sabiendo que lo mejor apenas estaba por comenzar. Dicen que hay lugares donde no pertenecemos, pero la verdad es que donde llega la fe, todo espacio se convierte en terreno sagrado. Mateo no buscó reconocimiento, solo siguió su propósito, y en su silencio nos enseñó lo que significa tener un corazón guiado por Dios. Que su historia te recuerde que la grandeza no se impone, se revela en los actos humildes. Si esta historia tocó tu alma, deja tu comentario y comparte este video, porque quizá alguien más necesite recordar que los que confían en Dios siempre terminan perteneciendo al lugar donde el milagro ocurre.